Los desiertos son brutales, yermos y áridos. Pero dicen que en un desierto al sur de California hay algo verdaderamente extraordinario. El barco perdido del Mojave es una de las mayores leyendas jamás contadas. Según este mito, en algún lugar del desierto de Mojave hubo un naufragio. La idea de que un barco se perdiera tierra adentro en un desierto es inaudita. Y no se trata de un barco cualquiera. Está lleno de lingotes de oro, plata, joyas, perlas negras, todo lo que os podáis imaginar. ¿Pero podría ser real? Un hombre creyó que lo era. Estaba convencido de que había un barco ahí fuera, pero no sabía dónde. Su búsqueda le llevaría a través de uno de los lugares más hostiles de la Tierra. En el desierto se pueden alcanzar temperaturas de hasta 50 grados, y eso a la sombra. No hay asentamientos, ni un equipo de apoyo, ni ningún lugar al que acudir. Si no estás bien equipado y te adentras en el desierto, morirás. Esta es la increíble historia de Charlie Klasker y el misterio de su aventura en busca del legendario barco perdido del desierto de Mojave. En 1847, un hombre que lo arriesgaría todo para encontrar el barco perdido iba en busca de una nueva vida. Licenciado en el ejército después de haber luchado en la guerra contra México, Charlie Klasker decidió encaminarse al oeste hacia la nueva frontera, California. Para Charlie, California hubiera sido un lugar de posibilidades extraordinarias. California, incluso en la década de 1840, era un lugar mágico. Su mismo nombre inspiraba fertilidad, potencial, riquezas minerales por explotar y un lugar al que los norteamericanos blancos como él podían ir a hacer fortuna. Pero llegar hasta allí no era nada fácil. Implicaba un peligroso viaje de más de 3.000 kilómetros que a Charlie le llevaría 3 largos meses. Charlie eligió la ruta del sur por tierra, que era la manera más barata para llegar a California. No era la más rápida y ciertamente no era la más segura. No era un viaje para pusilánimes. Había que soportar calor intenso, frío, nieve, barro y condiciones desérticas. Era una travesía ardua y difícil. Pero el terreno no era lo único hostil. La ruta cruzaba el territorio de varias tribus nativas americanas. Puede que Charlie estuviera preocupado por los posibles ataques indios. A lo mejor había oído rumores al respecto. En cierto sentido, se estaba jugando la vida. Pero en lugar de atacarle, parece que los miembros de una tribu que conoció, los Cahuilla, le contaron una historia que jamás olvidaría. Dijeron que el desierto había estado cubierto por una gran masa de agua. Un día, un gran pájaro de alas blancas llegó volando. Y se detuvo. Entonces las aguas se retiraron y el pájaro quedó tumbado sobre la arena. Se le cayeron las alas blancas
y solo quedó en pie un árbol alto y sin ramas. Después de un tiempo, el viento sopló y sopló, y el pájaro quedó cubierto de arena. Charlie no podía dejar de pensar en aquella historia. Estaba seguro de que no describía un pájaro. Sumó 2 y 2. Pensó que las alas blancas del pájaro se parecían sospechosamente a las velas de un barco. Y el árbol podría ser el mástil del barco. Y de repente comprendió y empezó a verle el sentido. Pero ¿cómo podría haber un barco en medio del desierto? Charlie y la tribu Cahuilla estaban a muchos kilómetros del mar. Así que se olvidó del tema y continuó hasta California. En la primavera de 1848 por fin llegó a Los Ángeles. Pero no era lo que esperaba. Cuando Charlie llegó a California a principios de 1848, era prácticamente territorio salvaje. Apenas había 20.000 habitantes en una gran extensión de terreno. No era lo que se había imaginado. Pensaba que era la tierra de la abundancia y la prosperidad, pero estaba desierta. No había nadie, y mucho menos prosperidad. Así que se quedó muy decepcionado. Después de tan solo 2 semanas en California, Charlie hizo las maletas y se dirigió a otro nuevo territorio norteamericano, Texas. Una decisión de la que se arrepentiría. Charlie cometió un grave error al no darle una oportunidad a California. Era impaciente y eligió el peor momento posible para marcharse. En 1848 se desató la fiebre del oro de California. Cuando encontraron oro en California, la noticia se extendió no solo por Estados Unidos, sino también por todo el mundo. La gente estaba ansiosa por llegar a California y cada segundo contaba. No solo tenían que llegar, sino hacerlo lo antes posible para poder hacerse ricos de la manera más fácil. Gente de China, Europa, Australia, Sudamérica, estaba obsesionada con llegar a California. Era su único objetivo. Cuando Charlie se enteró del descubrimiento de oro, estaba a 2.600 kilómetros de distancia, en Texas. Charlie se habría dado de cabezazos al enterarse de que habían encontrado oro en California. Podía haberse quedado y haberse hecho increíblemente rico. Se enteró en Texas cuando la gente empezó a hablar del tema. Perdió cualquier ventaja que hubiera podido tener cuando estuvo en California los primeros días de la fiebre del oro. Ahora tenía que hacer lo mismo que el resto y volver a California lo antes posible. Así que Charlie volvió a poner rumbo al oeste. El segundo viaje de Charlie a California no se pareció en nada al primero, que realizó solo. La segunda vez, había cientos e incluso miles de personas haciendo lo mismo que él. Era casi como una superautopista por la gran cantidad de gente que se había embarcado en el mismo viaje. Y cuando llegó a California, se había transformado completamente. Estaba totalmente irreconocible. No se podía creer lo que veía. No se parecía en nada a lo que recordaba de la primera vez.
De pronto era un lugar en el que cualquier cosa parecía posible. Charlie llegó en el momento más emocionante, al sitio más emocionante de todo el mundo. Llegó al lugar en el que estaba pasando todo. En medio de ese frenesí, Charlie se apresuró a conseguir unas tierras. Si querías reclamar un terreno para ti, tenías que hacerlo físicamente. Tenías que ir y clavar una estaca en el suelo y defender tu territorio. Al principio Charlie tuvo suerte y encontró lo que había ido a buscar. Charlie debió sentirse totalmente eufórico la primera vez que encontró oro. Había sido su sueño desde que salió de Texas. Temía que se hubiera acabado antes de llegar, pero no fue así y encontró un poco. Pero tras un pequeño éxito inicial, parece que a Charlie se le acabó la suerte. Cuando acabaron las ganancias fáciles, Charlie, como muchos otros mineros, tuvo que hacer frente al hecho de que encontrar oro iba a ser mucho más duro. Se necesitaba equipamiento, así que había que hacer una gran inversión en la tierra que tuvieras. Obviamente nada de eso salía barato. Los tenderos estaban subiendo los precios lo más rápido que podían. Había un suministro limitado de las cosas necesarias para la vida, ya fuera comida, palas y ese tipo de cosas, así que podían cobrar lo que quisieran. En 1855, la fiebre del oro de California había llegado a su fin. Después de 6 años intentándolo, Charlie no había logrado hacer fortuna. La experiencia que tuvo Charlie durante la fiebre del oro es muy común. Muy poca gente hizo realidad su sueño de hacerse rico de repente. La gente que ganó dinero durante la fiebre del oro fueron los comerciantes, los que vendían los materiales, los que proveían servicios y alimentos. En 1862 se empezó a correr la voz de que habían encontrado oro en la vecina Arizona. Charlie se dirigió al sur para intentarlo de nuevo. Su ruta le volvió a llevar por tierras de la tribu Cahuilla, por las que había pasado 5 años antes. Y al parecer recordó la increíble historia del barco que había quedado anclado en el desierto y que había escuchado de los indios años atrás. ¿Acaso la historia de los nativos americanos podría ser algo más que un mito? La idea de un barco que se perdía en el desierto parecía una fantasía, un cuento popular o un mito, pero en realidad puede ocurrir. La historia de los Cahuilla sugería que esa zona del desierto estuvo una vez cubierta de agua. Y de hecho, eso era cierto. Se llamaba el lago Cahuilla. Los mitos de los nativos americanos a menudo están relacionados con hechos históricos reales. Es totalmente posible que el mito del pájaro pudiera estar relacionado no solo con un evento histórico, sino que podría tratarse de la creación y la evaporación sucesiva del lago Cahuilla. El lago Cahuilla tenía una importancia crucial para los nativos de la zona. Era su sustento, vivían de él, necesitaban el agua para sobrevivir. Quedan restos de la antigua orilla por todo el desierto.
Estudios geológicos han demostrado que alrededor del año 700 después de Cristo, el río Colorado inundó una depresión del terreno, formando el lago Cahuilla. El lago acabó evaporándose y la zona volvió a ser un desierto. Pero se cree que en algún momento el lago no fue solo una masa de agua aislada. En los años en que el lago Cahuilla estaba lleno, algunos expertos creen que cuando el río Colorado se desbordaba, se formaba un vínculo entre el lago y el mar. Hay pruebas científicas de que el lago Cahuilla podría haber estado conectado con el mar, y sería posible que un barco llegara hasta allí. Tal vez cualquier barco que hubiera llegado al lago no habría tardado en quedarse encallado. Una vez que el barco hubiera llegado al lago Cahuilla, la corriente del agua no hubiera permitido que volviera a abandonar la zona. De ser cierto, podría haber un barco en medio del desierto. Y todavía permanecer allí. En septiembre de 1870, Charlie se encontraba en el sur de California, intentando hacerse rico, cuando, según cuentan, cogió un periódico local, el San Bernardino Guardian. Mientras lo hojeaba, un pequeño artículo le llamó la atención. Hablaba sobre un barco que había sido visto en el desierto. La noticia decía que un grupo de personas había encontrado en la arena los restos de un gran navío. Se quedaría atónito. Pensaría, ¡ja! ¡Lo sabía! ¿Ves? Existe de verdad. Casi un tercio del barco se veía a simple vista. Se le saldrían los ojos de las órbitas al leer eso. La descripción del hallazgo del barco le hacía pensar que merecía la pena saber más. Según las noticias, quedaban restos del bauprés y algunas planchas de madera de teca estaban en perfecto estado. Solo veía símbolos de dólar, porque el barco parecía grande y sabía que un barco grande siempre transportaba mercancía. Y Charlie empezó a preguntarse qué tipo de mercancía llevaría. En aquella época se especulaba que el naufragio podía ser de un barco pirata perdido. Entre los siglos XVI y XVIII, el Golfo de California estaba repleto de barcos españoles. Allí, los piratas más atrevidos abordaban los galeones que transportaban valiosos tesoros de toda Asia de vuelta a España. Iban cargados de lingotes de oro y plata, joyas, perlas negras y todo lo que os podáis imaginar. Charlie quería salir en busca del barco lo antes posible, porque al leer la noticia, supo que no sería el único que querría encontrar la mercancía. Tendría competencia y no quería llegar el segundo como en la fiebre del oro. Así que empezó a prepararse para adentrarse en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Cruzar el desierto en la época de Charlie supondría un esfuerzo tremendo. Podría pasar días sin encontrarse con nadie. Era un lugar inclemente, eso seguro. Si no estás bien equipado y te adentras en el desierto, morirás y punto. No hay asentamientos, ni un equipo de apoyo, ni ningún lugar al que acudir. Charlie tenía que llevar consigo todo lo que pensara que pudiera necesitar. Alimentos secos, carne como cecina, judías, bacon, cualquier cosa que se pudiera conseguir y que le ayudara a sobrevivir. Tenía que ser muy cuidadoso con lo que se llevaba, cuánto se llevaba y por qué se lo llevaba. No se trataba de algo para un hombre cualquiera que trabajara en San Bernardino. Pero Charlie no era un hombre cualquiera. Tanto durante su infancia como después en su tiempo en el ejército, Charlie se acostumbró a vivir en zonas salvajes, de un modo u otro.
Tenía bastante experiencia con armas de fuego, lo cual le resultaría extremadamente útil para protegerse e incluso para encontrar comida. Charlie sabía cómo sobrevivir. Encontrar el barco sería una tarea tan descomunal que Charlie sabía que necesitaría ayuda. Podría haberlo hecho él solo, pero creo que tenía mucho más sentido intentarlo en grupo. Podía cometer cualquier error y morir solo, así que unirse a un grupo de aventureros o viajeros era muy importante. Probablemente no le costara mucho encontrar a gente interesada en ir a buscar el barco. Se presentarían voluntarios dispuestos a acompañarle. El 1 de octubre de 1870, el grupo reunido por Charlie se puso en marcha. Primero siguieron una ruta que conocía bien. Era la que había seguido para probar suerte en los yacimientos de oro de Arizona a principios de la década de 1860. Desde San Bernardino siguieron la ruta de Bradshaw, que atravesaba el paso de San Gorgonio y el valle de Coachella hacia Martínez. Pero pronto se encontraron en terreno totalmente desconocido. Charlie no tenía ningún mapa, así que orientarse le resultaría difícil. El desierto de Mojave es uno de los lugares más difíciles en los que orientarse, sobre todo en la época de Charlie. En el desierto, cualquier cosa que parece estar a solo unos kilómetros está en realidad a 50 o 60 kilómetros. Al principio piensas, bueno, no hay problema, pero la realidad es bien distinta. La mayor parte del viaje se orientarían a ojo. Buscarían objetos o lugares que pudieran recordar, para tener referencias, por ejemplo, un grupo de rocas. Pero en un sitio en el que no sabes dónde estás, es muy fácil perderse. A pesar de todo, tras varios días intentando encontrar el camino, Charlie estaba seguro de que se estaban acercando. Debió alegrarse muchísimo al darse cuenta de que solo estaba a 15 kilómetros de donde se suponía que estaba el barco y que podría llegar antes del anochecer. Entonces pasó algo que hizo que a Charlie le entrara el pánico. Se giró y vio que las huellas que dejaba se estaban empezando a llenar de agua. Se dio cuenta de que estaba en arenas movedizas. Era una situación horrible para Charlie. Estaba en medio de la nada y su caballo estaba desapareciendo en la arena. Se quedaría sin montura, lo perdería todo y moriría. Tenía que sacar el caballo que no paraba de relinchar mientras se le hundían las patas. Todo indicaba que seguir adelante era demasiado peligroso y tenía que retirarse. Charlie regresó a San Bernardino. Pese a haber escapado por los pelos, empezó a planear su siguiente expedición de inmediato. Aunque sus compañeros no se mostraban muy entusiastas ante la idea de volver al desierto, Charlie estaba deseando regresar. En su mentalidad de buscador de oro, el fracaso forma parte del trabajo. Solo tenía que perseverar y la siguiente vez iría todavía más preparado. Y esta vez estaba convencido de que no fracasaría. Se hizo con todos los tablones de madera que pudo para poder cruzar cualquier terreno peligroso. Y 3 semanas después, el 5 de noviembre de 1870, Charlie partió hacia el desierto una vez más. Estaba seguro de que encontraría el barco. E incluso siguió un camino diferente para evitar las arenas movedizas que habían frustrado su primer intento. Pero no tardó en encontrarse en apuros. Parece que estaba tan preocupado por la horrible experiencia de las arenas movedizas que esa vez se olvidó de llevar lo más básico.
Primero, se le acabó la comida. Si estás en el desierto y se te acaba la comida, estás acabado. Incluso aunque tengas la suerte de encontrar una serpiente de cascabel y comértela, pero no hay mucho que comer en esa parte del desierto. A pesar del hambre voraz que sentía, siguió adelante, hacia donde estaba convencido de que se encontraba el barco. Entonces, se le acabó el agua. Quedarse sin agua en el desierto es muy grave. Te enfrentas a la muerte. Tenía que encontrar agua enseguida. No es posible sobrevivir en esas condiciones sin agua. Y a Charlie, como mucho, le quedaban un par de días. Aunque todavía le quedaban casi 50 kilómetros hasta la supuesta ubicación del barco, Charlie no regresó a por agua. Siguió adentrándose en el desierto. Era una locura. Cuando estás en el desierto y te enfrentas a la posibilidad de morir porque no hay agua y sigues centrado en encontrar un barco perdido, es muy fuerte. Entonces, Charlie encontró algo que le indicó que estaba acercándose. Conchas marinas. Esas conchas le convencieron de que la zona había estado unida al mar. Ahora ya no podía darse la vuelta. Después de un par de días en el desierto sin agua y a más de 40 grados cada día, Charlie estaba en muy malas condiciones. La deshidratación empezó a afectarle. Los músculos te empiezan a doler y pierdes el sentido de la orientación. Pierdes visión, te duele muchísimo la cabeza y te vuelves incoherente. La situación era muy grave, se encontraba en muy mal estado. Necesitaba recibir ayuda o al menos beber lo antes posible. Al fin, Charlie comprendió que tenía que regresar. Totalmente derrotado, echó la vista atrás por última vez. Y de pronto, algo en el horizonte le llamó la atención. Al principio pensó que sus ojos le estaban engañando. Pero al mirar por el catalejo, se convenció de que lo que veía era el mástil de un barco. Y no de un barco cualquiera. Era enorme. Tendría 75 metros de eslora. Un enorme galeón español. Cuando Charlie vio el barco, debió emocionarse muchísimo. La historia era cierta, no era un mito. Charlie estaba desesperado por llegar al barco. Pero en ese momento estaba a las puertas de la muerte. Físicamente estaría totalmente exhausto, al límite. Era físicamente imposible que Charlie hubiera continuado. Vio el barco y quiso seguir adelante, pero su única opción era retirarse. Debía regresar o morir. Pero Charlie no se dio por vencido. Cuando regresó a San Bernardino, su mente ya estaba repleta de planes para su regreso. Charlie estaba convencido. Volvería a buscar el barco y acabaría con la leyenda. La historia de sus aventuras se propagó rápidamente. El pueblo entero se había vuelto loco comentándolo. ¿Os habéis enterado? Dios mío, han encontrado el barco. Cuando Charlie volvió a San Bernardino era como una estrella del rock. Se convirtió en una celebridad. Joshua Talbot, el editor del periódico de San Bernardino, estaba a punto de imprimir el siguiente número cuando Charlie regresó.
pero estaba ansioso por informar del increíble descubrimiento del héroe. Tenía todos los elementos que buscaban los lectores. La historia de una aventura individual en una zona misteriosa y prácticamente desconocida de California. Era romántica, emocionante y cabía la posibilidad de encontrar un tesoro al final. Era una historia hecha a medida para el mercado de California. Talbot publicó "El barco ha sido encontrado" y prometió a sus ávidos lectores un relato completo en el número de la siguiente semana. Pero un periódico rival robó a Talbot la exclusiva. Fue entrevistado por el Alta California, que era el periódico principal, el periódico con mayor tirada de California en aquella época. Pronto se convirtió en una noticia nacional. La historia apareció en la prensa de Nueva York e incluso de Cincinnati, de donde era Charlie. Periódicos de Kansas e incluso de Nueva Orleans publicaron la historia. Charlie era cada vez más famoso en todo Estados Unidos. La historia de Charlie se había convertido en un gran negocio. Talbot no podía permitirse perder ninguna otra exclusiva, así que decidió unirse a la siguiente expedición de Charlie. Ese testimonio en primera persona le ayudaría a animar la historia para vendérsela a los lectores. Y el interés de Talbot podía ser muy valioso para Charlie. Es muy probable que el editor del San Bernardino Guardian pagara a Charlie por unirse a la expedición y poder ser el primero en contar la historia y tener un acceso exclusivo a entrevistas, aparte de estar presente cuando Charlie hiciera su gran descubrimiento. La actitud de Charlie al comienzo de la tercera expedición era desafiante. No se detendría ante nada. Tenía suministros suficientes para un pequeño ejército y estaba decidido a triunfar a cualquier precio. Para asegurarse de que no se quedaría sin agua en su último intento, Charlie tenía una nueva estrategia que implicaba utilizar otra ruta. Se acercaría al barco desde una fuente de agua en el desierto, el arroyo Carrizo. Pero el terreno de la nueva ruta era muy duro y avanzaban lentamente. Hay pequeñas colinas ondulantes, altas montañas, depresiones, zonas arenosas. Con suerte conseguía recorrer 15 o 20 kilómetros al día. Y lo que es peor, desde ese ángulo a Charlie le costaba identificar los puntos de referencia que había notado durante su última misión, necesarios para encontrar el camino hacia el barco. El paisaje cambiaba. Las dunas de arena tienden a moverse. Lo que un día estaba cubierto por 15 metros de arena podría estar llano al siguiente. Los días se convirtieron en semanas y Charlie seguía sin encontrar el barco. Talbot esperaba encontrar el barco. Que Charlie dijera: ahí está, cojamos un par de objetos para demostrar que lo hemos encontrado y ya está. Pero en la vida real se tarda mucho en explorar un desierto. Talbot reaccionaría ante el desierto de una manera muy brusca. Como periodista, no se habría dado cuenta de las penurias que tendría que pasar. Con unos días habría tenido más que suficiente. Resulta fácil imaginar que a cada hora que pasaba, Talbot iba perdiendo la confianza en Charlie y también la que había depositado en la historia. Finalmente, después de 20 días, Talbot abandonaba la expedición. Tenía un periódico que dirigir.
Charlie se quedó en el desierto 3 semanas más, pero no pudo encontrar el barco. 6 semanas después, regresó a San Bernardino con las manos vacías. Cuando la tercera expedición fracasó como las 2 primeras, Charlie quedó totalmente destrozado. Completamente derrotado, abandonó su búsqueda del barco perdido en el desierto. Solo queda la pregunta: si de verdad Charlie había visto el barco perdido, ¿por qué no fue capaz de volver a encontrarlo? Debemos preguntarnos si es posible que durante la segunda expedición Charlie hubiera visto un barco que no estuviera ahí. Y claro que lo es. El hombre estaba deshidratado, a punto de morir. Llevaba días sin beber agua. Y la gente que sufre una deshidratación severa puede alucinar. Así que, ¿estaría alucinando? Hay otra explicación posible. Que Charlie sí viera un barco, pero que fuera un espejismo. El desierto puede jugarte muy malas pasadas. Puedes ver algo, jurar que está ahí y que no lo esté. Se llama espejismo. Y hay otra posibilidad más perturbadora todavía. De vuelta en su oficina, Talbot se puso a escribir sus aventuras con Charlie y se centró en algunos patrones extraños de su comportamiento. Talbot no pudo evitar fijarse en que parecía que Charlie no tenía prisa. Se tomaba su tiempo, miraba a su alrededor como si fuera buscando algo por el camino, en lugar de avanzar con la mirada puesta en el horizonte para ver el barco. Y eso no fue lo único que a Talbot le pareció raro. Si hubiera sabido dónde estaba, habría ido directamente, pero cada día iba en una dirección distinta. Y eso hizo que Talbot se preguntara si de verdad iba buscando el barco o podía ser otra cosa. De hecho, las rutas que había recorrido en las 3 expediciones parecían no tener sentido. Talbot empezó a preguntarse qué se traía entre manos Charlie. Cada vez se acercaba al barco desde más lejos, buscando por una zona cada vez más amplia y cada vez desde una dirección diferente. Talbot se dio cuenta de que ese no era el comportamiento de alguien que intentaba encontrar la supuesta ubicación de un barco. Puede que Charlie no estuviera buscando el barco perdido. Quizás iba buscando algo que le era mucho más familiar: oro. Tendría sentido que Charlie estuviera buscando oro, porque siempre fue su primera intención. Lo llevaba en la sangre, lo había hecho durante décadas. Pero si Charlie iba buscando oro, ¿por qué afirmar que iba en busca de un barco perdido? En sus años como buscador de oro, Charlie aprendió que había algo que un minero necesitaba por encima de todo para tener éxito: dinero. Dinero para provisiones, herramientas, cualquier cosa que necesitara para pasar varias semanas en el desierto buscando oro. El problema de Charlie era cómo reunir los fondos que necesitaba. El método de Charlie para encontrar oro en el desierto es bastante astuto. El barco no era más que un medio para lograr un fin. Si afirmaba ir en busca del legendario barco perdido, no sería un buscador de oro más que necesitaba financiación. Sería un héroe. Imagino que Charlie querría la atención de la prensa porque sería una manera de recaudar dinero. Si podía atraer ese tipo de atención, entonces conseguiría que la gente invirtiera en su expedición. Todo el mundo sabía que iba en busca del barco, así que le habría resultado bastante fácil conseguir lo que necesitara para la expedición.
¿Sería todo un cuento para sacar dinero? Charlie sabía contar una historia. Afirmaba que de pequeño era amigo de Abraham Lincoln, en un momento en el que Lincoln no estaba cerca siquiera de Charlie Clusker. Sea cual sea la verdad, Charlie alcanzó la vejez y murió en 1915 a la edad de 105 años. Su esquela no mencionó la búsqueda del barco perdido, pero sí que le describió bastante bien. El señor Clusker era el típico minero y buscador de oro. A veces tenía riquezas en la mano y siempre estuvo obsesionado con la idea de encontrar fortuna. ¿Pero significa eso que nunca hubo un barco en el desierto? Muchos afirmaron haberlo visto. En 1892 vieron uno, en 1907 otro, en 1933 otro y en 1944 vieron otro. Lo más desconcertante es que en cada caso se vieron barcos diferentes, incluso un barco vikingo. Aunque nadie puede explicar cómo podría haber llegado hasta un desierto en California. Y ese no es el único problema con los numerosos avistamientos de barcos. Es como si nadie viera el barco dos veces. Todos lo ven, se emocionan, se retiran, organizan otra expedición y no lo vuelven a ver. Eso parece indicar que nunca estuvo ahí. Si el barco existiera de verdad, podrían haberlo encontrado una segunda vez y haber traído una prueba. A pesar de todo eso, la leyenda sigue viva. La leyenda del barco perdido ha continuado y continuará. Cuando todos nosotros hayamos desaparecido, seguirá existiendo. Y para algunos, siempre habrá un barco perdido en el desierto. Estoy convencido de que hay un barco perdido ahí fuera y me encantaría encontrarlo.